Yo les voy a hablar acerca de imágenes en trauma craneoencefálico. Entonces, bueno, los objetivos de la charla, el primero es reconocer las lesiones primarias y secundarias del trauma craneoencefálico, determinar cuándo hacer imágenes adicionales y también cuáles imágenes. Para poder hablar de trauma craneoencefálico, la modalidad de elección, como hemos venido hablando, es la tomografía. Entonces, quería hablarles un poco acerca de las unidades. Entonces, les quería hablar acerca de cómo podemos hacer. Bueno, entonces la tomografía básicamente es una modalidad que usa rayos X. Lo que se hacen son adquisiciones volumétricas del cerebro, se hacen reconstrucciones multiplanares posterior a eso. Aquí les tengo un ejemplo de esas reconstrucciones y los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Esta es una reconstrucción en plano axial. Y lo que utilizamos son una escala de unidades Hounsfield para poder determinar qué tipo de cosas estamos viendo. Entonces, en el espectro más negativo de esa escala tenemos el aire, que tiene menos 1000 unidades, y dentro de los tejidos biológicos tenemos el hueso, que tiene más de 1000 unidades Hounsfield. Entonces, en la mitad tenemos aquí este ejemplo, que se encuentra la grasa, que tiene menos 30 a 70 unidades, el líquido cefalorraquídeo, que tiene 0 unidades, la hemorragia, que tiene entre 65 y 95 unidades cuando es aguda, como tenemos en este ejemplo, los tejidos blandos, por ejemplo, la sustancia gris, la sustancia blanca, el músculo, están en unidades intermedias que van entre los 20 y los 40, las 40 unidades Hounsfield, y el hueso, que es lo que tenemos aquí, que tiene más de 1000 unidades. Entonces, esta es la apariencia de todos esos tejidos en tomografía. Entonces, ¿por qué es importante hablar de trauma craneoencefálico? Esta es la causa de muerte y discapacidad más importante en menores de 45 años. En Estados Unidos se dice que cada 15 segundos una persona sufre de trauma craneoencefálico y que cada 5 minutos una persona queda con secuelas permanentes por trauma craneoencefálico. En Colombia en particular, el Instituto de Medicina Legal, en unos estudios que han realizado, dice que el 70% de las muertes por violencia están relacionadas con trauma craneoencefálico y el 90% relacionadas con accidentes de tránsito están relacionadas con trauma craneoencefálico. Entonces, ese es un tema de salud pública importante y por eso amerita nuestra atención. ¿Cómo se clasifica el trauma craneoencefálico? Entonces, clínicamente usamos la escala de Glasgow, que nos explicó brevemente Gabriel, en el tiempo, las lesiones primarias y secundarias y los mecanismos cuando son contundentes y penetrantes. Entonces, la escala de Glasgow. Entonces, la escala de coma de Glasgow lo que nos va a dar es una probabilidad pretest de lo que vamos a encontrar en las imágenes. Entonces, un paciente, por ejemplo, con un puntaje de 15 y una tomografía de cerebro normal, es probable que este paciente esté bien, que no haya mucho problema, ¿cierto? Sin embargo, un paciente con un puntaje de 3 e imágenes normales, este paciente tiene una discrepancia clínica, entonces, clínica con las imágenes. Entonces, en estos pacientes normalmente hay que investigar más clínicamente y además de eso hay que pensar que sí hay que solicitar imágenes adicionales. Entonces, en la escala lo que tenemos es un espectro, los dos extremos, ¿no? Entonces, es un paciente en el peor extremo, no abre los ojos, no hace sonidos, no se mueve, y en el caso más favorable, abre los ojos espontáneamente, está orientado, conversa, obedece órdenes. Y cuando se hace esto, entonces lo dividimos en 3, y una vez tenemos el puntaje, lo dividimos en 3 cosas. La primera, entonces cuando es grado leve, el puntaje va de 13 a 15, cuando es moderado de 9 a 12 y cuando es severo de 3 a 8. Entonces, lo que tenemos en el protocolo de tomografía, tenemos lo que se adquiere primero es un localizador, y esto es lo que usan los tecnólogos en radiología para hacer, pues para planear las imágenes. Luego se hacen las adquisiciones volumétricas y obtenemos imágenes en tejido blando, imágenes en hueso y las imágenes de cerebro. ¿Cómo se hace la aproximación en imágenes? Entonces, lo primero es ver el localizador. El localizador, miren que parece una radiografía y es muy útil para ver fracturas iniciales. Después usamos la ventana de tejidos blandos para concentrarnos en la periferia de esos tejidos blandos, porque muchas veces el golpe o el chichón, como dicen coloquialmente, nos avisa dónde está el trauma inicial y a partir de ahí podemos empezar hacia adentro
para poder, las fracturas, por ejemplo, para poder identificar si hay una fractura subyacente. Usamos la ventana de hueso para identificar fracturas, la ventana de cerebro para identificar colecciones extraxiales, lesiones intraparenquimatosas y por último la ventana de infarto para ver cualquier lesión de origen isquémico. Entonces estas son las lesiones primarias y secundarias. Entonces las lesiones primarias quiero que las abordemos de afuera hacia adentro. Entonces van primero las lesiones de tejidos blandos, las fracturas, colecciones extraxiales, las contusiones parenquimatosas, la lesión extraxial difusa y las lesiones secundarias vamos a tener los síndromes herniarios, la lesión vascular, el edema y la isquemia. Entonces las lesiones primarias son todas esas lesiones que ocurren inicialmente en el evento del trauma. Y las lesiones secundarias son esas lesiones que ocurren más tardíamente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el aumento de las colecciones de sangrado, por ejemplo, puede ocurrir entre las primeras 24 horas del trauma. Y las lesiones vasculares, el edema, la isquemia, los síndromes herniarios, esto puede ocurrir incluso 1 o 2 días después, dependiendo del tipo de trauma. Entonces, todas estas lesiones se las voy a explicar a través de casos. Entonces, este es un hombre de 56 años que fue encontrado inconsciente con una sospecha de asalto. Lo que tiene este paciente es una fractura temporoparietal izquierda, es una fractura lineal, no desplazada. La podemos ver aquí en la tomografía y también en las reconstrucciones 3D. Las reconstrucciones en tercera dimensión son muy útiles porque le permiten identificar a uno algunas de las fracturas. ¿Qué otras fracturas hay? Hay fracturas deprimidas, donde alguno de los fragmentos puede perforar la dura y la aracnoides y causar sangrado, y las fracturas diastasadas, que básicamente son fracturas lineales que se pueden desplazar hacia las suturas y abrir las suturas más diastasarlas. ¿Listo? Entonces, fracturas lineales, fracturas deprimidas, fracturas diastasadas. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de las colecciones extraxiales. Y para eso tenemos que entender cómo está compuesto, como las capas del cráneo de afuera hacia adentro. Entonces, tenemos el tejido celular subcutáneo, que es lo que está afuera, el hueso, la dura madre, que es lo que tengo pintado aquí en azul, la capa del aracnoides, que es esto que está en rosado, la pia madre, que es lo que está en amarillo, que tiene muy estrecha relación con el parénquima cerebral. Y eso nos va a generar, eso nos va a permitir entender dónde hay unos espacios particulares donde están ubicados los sangrados en trauma en particular. Entonces tenemos un espacio epidural que está entre la dura madre y la aracnoides, un espacio subdural que está entre la dura y la aracnoides y un espacio subaracnoideo que está entre la aracnoides y la pia madre. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por un caso para explicar las colecciones extraxiales. Entonces este es un hombre de 59 años con trauma que tiene una caída de 4.5 metros de altura. Entonces, lo primero que tenemos es esta colección, esta hematoma subgaleal frontoparietal, que lo pueden ver acá. Este paciente tenía una fractura del hueso parietal que se iba hacia la sutura coronal derecha, como lo podemos ver en esta imagen sagital, y también que se iba hacia la sutura sagital y diastasaba esta sutura. Intracranealmente tenemos esta imagen, esta colección hiperdensa, porque es sangrado, de morfología conveja y que no está produciendo, que discurre a través de toda esa sutura y que no está produciendo efecto de masa significativo. Entonces, este es un ejemplo, no tan marcado como el que vimos en el caso, pero este es un ejemplo de un hematoma epidural de origen venoso. Entonces, ¿cómo funcionan los hematomas epidurales? Los hematomas epidurales están, como les contaba, entre el hueso y la dura. Entonces, arriba de la dura, epidurales, ¿cierto? ¿Por qué ocurre? Porque el 90% de estos hematomas son de origen arterial y ocurren porque se fractura la escama del hueso temporal, hay una lesión de la arteria meningea media y ocurre el sangrado. Pero el 10% son de origen venoso. Entonces, en ese 10% lo que ocurre es que hay fracturas, por ejemplo, a través de donde pasan los senos venosos, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente del seno sagital superior.
¿Cómo ocurren? Entonces, ocurre la lesión de la arteria, en el caso de los hematomas arteriales, de los de origen arterial, se abre como ese espacio y como la dura está muy pegada al hueso, se hace esa forma de lente. Es clásico que en estos no hay cruce, o sea, el hematoma no va a pasar las suturas, no cruzan las suturas, es diferente del resto de los hematomas y los sangrados que vamos a discutir. Es más común en niños y en adultos, es más en hombres que en mujeres, y el caso del intervalo y en la presentación clínica, que es lo que les explicaban anteriormente acerca de ese periodo de lucidez posterior al trauma. Entonces, ocurre el trauma, ocurre ese periodo breve de pérdida de conciencia, hay un periodo de lucidez y nuevamente es estupor, coma, lo que sea que le vaya a pasar al paciente. Eso ocurre en el 50% de los casos. En el otro 50% de los casos, los pacientes se presentan inmediatamente con náusea, vómito, síntomas de aumento de presión intracraneal. Entonces aquí tenemos un ejemplo en fosa craneal media izquierda de un hematoma epidural. Esta es una mujer de 86 años con alteración del estado de conciencia y sospecha de trauma. Entonces acá tenemos dos colecciones extraaxiales holohemisféricas bilaterales de densidad heterogénea de predominio hiperdenso y producen un poco, tienen forma de semiluna. La colección de la izquierda se mete hacia la cisura interhemisférica y estos dos son ejemplos de hematoma subdural. Entonces, anterior, hematoma epidural, es más convejo, el hematoma subdural, semiluna, ¿cierto? Listo, entonces el hematoma subdural básicamente ocurre, puede ocurrir por trauma cerrado o por trauma más directo. Ocurre porque las venas corticales que están o que transcurren en el espacio cortical o se rompen porque hay una fractura, por ejemplo, o porque fenómenos de rotación y de velocidad del cerebro se rompe y ese espacio se llena de sangre. Tienen forma de semiluna, como les contaba, pueden ser holohemisféricas, como en el ejemplo que les estoy mostrando, y se pueden extender hacia la cisura interhemisférica y también al tentorio. Cruzan las suturas, pero no los pliegues durales, y de 6 a 7% pueden aumentar de tamaño y requerir intervención quirúrgica. En estos pacientes es de mal pronóstico que el subdural mida más de 2 centímetros y se ocupa el 10% de la cavidad intracraneal, del volumen de la cavidad intracraneal, pueden ser fatales, que yo creo que fue algo que le pasó al paciente que vimos. Entonces, el signo del remolino. ¿Por qué es importante esto? El signo del remolino nos indica sangrado activo. Eso quiere decir que las colecciones pueden aumentar de tamaño en el tiempo. Entonces, básicamente lo que vemos es en este ejemplo es un hematoma subdural holohemisférico derecho y tiene este puntico aquí hipodenso, y esto significa, ese es el signo de remolino, indica sangrado activo. Miren que esto produce un efecto de masa significativo al parénquima cerebral y un desplazamiento importante de la línea media hacia la izquierda. Listo, otro caso. Entonces, este es un hombre de 60 años con quemadura eléctrica del 70% del cuerpo. Entonces, lo que tenemos aquí es un paciente que tiene estas hiperdensidades en los surcos, miren que es de una localización diferente a lo que veíamos antes, es más en los surcos, en la convejidad frontoparietal del lado derecho. Miren, otra vez aquí, esta sangre está dentro de los surcos, y este es un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, la causa más común de hemorragia subaracnoidea es el trauma, es más común es el trauma. Cuando no es por causas traumáticas, sí es la ruptura de aneurismas, pero la causa más común es el trauma. Ocurre porque, me estoy devolviendo otra vez, qué pena. Ocurre porque las arterias y las venas que discurren dentro del espacio subaracnoideo se pueden romper. También puede pasar porque haya contusiones, por ejemplo, como las que vimos en el paciente del caso clínico, cuando son muy grandes, que se rompan hacia el espacio subaracnoideo, porque miren la relación estrecha que existe entre el espacio subaracnoideo y el cerebro. ¿Dónde hay que buscar esto? Entonces, en el trauma
¿Dónde están clásicamente? En la cisura de Silvio, en los surcos anteroinferiores de los lóbulos temporales y frontales, y también en las convejidades cerebrales, como veíamos en este caso. Esta hemorragia subaracnoidea también puede tener extensión intraventricular. Eso también es importante mencionar. Bueno, entonces este es un hombre de 63 años con trauma. Este paciente tiene un trauma muy severo, tiene edema del parénquima cerebral, pero lo que quiero que se fijen es en estas pequeñas imágenes hiperdensas que tenemos en localización frontovasal bilateral. Y estos son ejemplos no tan grandes como los que veíamos, un poco más sutiles, de contusiones. Entonces las contusiones ocurren normalmente con el trauma cerrado de cráneo. Básicamente piensen en las contusiones como golpes o como una especie de morados en el cerebro. Ocurren porque el cerebro se golpea contra cosas más duras, por ejemplo el hueso, los pliegues durales, y sucede porque hay lesiones en la corteza y en la sustancia blanca subcortical adyacente. Son más comunes en los lóbulos temporales, en las circunvoluciones perisilvianas y en los lóbulos frontales, sobre todo en la parte inferior de estos lóbulos que les acabo de mencionar. Este es un caso de una mujer de 23 años con un politrauma de muy alta energía. Entonces recordemos esto, alta energía. Entonces miren que lo primero que vemos es este hematoma subgaleal frontal izquierdo. Cuando nos vemos a la ventana de hueso encontramos esta muy sutil fractura en el hueso frontal izquierdo, pero no se encuentra nada más como dentro del parénquima cerebral. En el parénquima cerebral no hay cosas demasiado relevantes, ¿cierto? Por lo menos al lado de la fractura. Sin embargo, cuando uno va a ver, empieza a explorar, se encuentra estas pequeñas imágenes hiperdensas en el lóbulo temporal, que está aquí, y en el lóbulo occipital. Y estas también son contusiones, que era lo que estábamos viendo. Pero esto ocurre por mecanismo de golpe y contragolpe. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de golpe y contragolpe? Entonces, primero tenemos la lesión inicial, entonces ocurre en una parte del cerebro. Ahí ocurre el golpe. Y luego, por mecanismos de aceleración y desaceleración, ocurre otro golpe en una región diametralmente opuesta del cerebro. Entonces, como en este caso. Entonces, primero en este lado ocurre el golpe, mecanismo de aceleración y desaceleración, y luego ocurre el otro golpe. Entonces, mecanismo de golpe y contragolpe. Les voy a mostrar este seguimiento que se le hizo a esta paciente a las 48 horas, en esta pequeña, sobre todo en esta lesión del lóbulo occipital, para mostrarles un poco de lo que mencionaba Gabriel en el caso, y es que las contusiones pueden cambiar en el tiempo. Entonces uno hace una imagen inicial donde tienen una apariencia, y en el tiempo es lo esperado en muchos casos que estas lesiones aumenten de tamaño, que aparezcan más, pero mejor dicho, siempre han estado ahí, sino que se hacen más evidentes en el tiempo, e incluso algunas confluyen, y algunas también presentan mayor edema. Entonces miren que esta pequeña lesión es hiperdensa y tiene ahora ese halo hipodenso que indica edema, que está señalado por ese gráfico en rosado. Ahora vamos a hablar acerca de otras cosas, que es la lesión axonal difusa. Entonces la lesión axonal difusa ocurre porque normalmente en traumas de alta energía y puede ser cerrado. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque la corteza se mueve a una velocidad diferente a la sustancia blanca subyacente, y también ocurre en sitios donde los axones y la sustancia blanca está muy compacta, por ejemplo en el cuerpo calloso. Esto tiene 3 grados, entonces les voy a contar. Los grados, el primer grado es en sustancia gris y blanca, y aquí les estoy señalando sobre todo esta, que está en esa interfaz entre sustancia gris y blanca. Tenemos otras en cuerpo calloso. Esta es una imagen de resonancia magnética que muestra, es una secuencia de susceptibilidad, que normalmente lo que nos permite ver es sangrado, calcificaciones también, pero en este caso les voy a mostrar solamente las microhemorragias, que son esos punticos más negros, es decir, de baja señal o hipodensos, y se encuentran en el cuerpo calloso, en el cuerpo del cuerpo calloso y también en el esplenio. Y el grado 3
me devolvió otra vez. Y el grado 3, entonces, es cuando compromete el tallo cerebral. Y el tallo cerebral, entonces, en el aspecto dorsolateral del mesencéfalo, como vemos en ese caso, o también en el aspecto superior de la protuberancia. Este paciente también tenía otras lesiones por lesión axonal difusa en los lóbulos frontales y también en el cuerpo calloso, como en el ejemplo anterior. Entonces, esta es otra cosa para que se lleven a la casa y es qué diferencia estos dos casos. Entonces, lo que los diferencia, básicamente porque miren que tienen una apariencia relativamente similar. En un lado sí es un poco más severa que en otro, o sea, en el caso que teníamos antes versus este caso, pero que miren que ambos tienen artefactos de susceptibilidad en el cerebro y en el cuerpo calloso. ¿Qué los diferencia? Esta fractura. Entonces, esta es una fractura de la diáfisis, de la tibia del peroné, es una fractura de huesos largos. Y esto es para mostrarles un caso de embolía grasa. Entonces, básicamente es para que tengan en cuenta el diferencial entre estos dos tipos de imágenes, se puede presentar, y básicamente lo que los diferencia es la etiología. Bueno, y otra cosa importante de la lesión axonal, ¿quién de aquí del auditorio me puede decir, que no sean los residentes, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico típico de la lesión axonal difusa? O sea que, mejor dicho, es muy frecuente que, como yo pregunto que si el paciente tiene o no una lesión axonal difusa, ¿cómo se presenta clínicamente un paciente? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se anima? Pero Rodrigo tiene una ventaja, pero bueno, a ver. ¿Cómo es? Usualmente son los pacientes que tienen una alteración severa del estado de la conciencia y no responden y no fluctúa el estado de la conciencia, permanecen con una depresión. Listo, fluctuación del estado de conciencia, pero un epidural grandísimo le puede generar, bueno, un subdural agudo, gigante herniándose, le puede generar fluctuación del estado de conciencia. Falta un detalle adicional. ¿Quién se anima? Allá. Sí. Creo que adicionalmente sería un paciente que tiene una disociación clínico-radiológica porque vemos que tiene una alteración del estado de conciencia persistente, pero no vemos que eso se correlacione con lesiones en la imagen. Entonces, si yo tengo ese paciente que tiene comprometida la conciencia de forma persistente, pero le hago un ataque y no lo explica, lo que podría hacer es decir, bueno, yo sospecho que este paciente tiene una lesión axonal difusa, podría hacerle una resonancia, por ejemplo, donde ya yo podría, como mostró la doctora, evidenciar esas lesiones y ya no habría esa disociación clínico-radiológica. Perfecto, entonces, paciente muy mal con una imagen no tan mala. Usualmente tenemos tomografías y de hecho las microhemorragias pueden no verse en la tomografía, como lo decía Sofía. Y ahí es donde la resonancia es fundamental en esa secuencia, grábense eso, el ecogradiente, que permite ver las áreas de susceptibilidad magnética que traduce productos de degradación de la hemoglobina, ¿no? O sea, sangrado. ¿Cómo se ve en el ecogradiente? Que era en la imagen anterior, negra. Se ve puntos negros, usualmente en áreas, pues pueden ser en muchos sitios, pero en áreas comisurales, o sea, en áreas de conexión, como el cuerpo calloso, sustancia pues de conexión interhemisférica, que hay varias, el más importante el cuerpo calloso y dependiendo la severidad puede estar. Es poco lo que podemos hacer en lesión axonal difusa. No hay un tratamiento, no hay nada, por eso es tan severa, porque hay una desconexión axonal del cuerpo neuronal en la corteza a su receptor distalmente por fuerzas de energía que rompen ese axón. Entonces, por eso es tan importante esta lesión, porque, como decía la doctora, si tenemos un paciente muy mal y una imagen no tan mala, sospechar lesión axonal difusa. Listo. Entonces, eso era lo que les estaba hablando acerca de la probabilidad pretest que les da el Glasgow, ¿no? Entonces, bueno, para las lesiones penetrantes con arma de fuego, tenemos esta imagen, normalmente son de muy mal pronóstico, pero ocurre en dos ocasiones donde donde puede no tener un pronóstico tan malo, y es cuando son unilaterales o en región frontoorbitaria. En las lesiones penetrantes es de gran utilidad tener las reconstrucciones en tercera dimensión porque les permite ver
el trayecto de la bala. En este caso tenemos este paciente con ese hematoma intraparenquimatoso y estos otros focos más hiperdensos alrededor que pueden pertenecer a perdigones. Entonces ahora vamos a hablar brevemente de las lesiones secundarias. Entonces vamos a tocar brevemente lesión vascular, la isquemia y síndromes herniarios. Entonces el accidente cerebrovascular traumático, antes se creía que era solo del 0,1%, pero luego con la aparición de la angiotomografía ya se cree que es alrededor del 1 al 3%. Los pacientes inicialmente son asintomáticos, entonces hay que tener un índice de sospecha alto. Este es un paciente con una lesión vascular, entonces lo que les quiero mostrar y que quiero que se fijen es cómo va esa arteria vertebral del lado derecho que discurre dentro de los forámenes transversos y miren cómo va perdiendo calibre comparativamente con la arteria contralateral, hasta que cuando va a entrar al cráneo, que va por aquí, ahí ya no se ve. Cuando uno compara, esta es la vertebral, la otra vertebral debería ir acá, y miren que es muy pequeñita y pierde todo su lumen. Y esto ocurre por una disección de la arteria. Esta es la presentación de una disección de arteria vertebral. La secuela de esto puntualmente es que este paciente hizo un infarto en el territorio de la pica del lado izquierdo. Este es un infarto del hemisferio cerebeloso derecho, relacionado con esa disección. Entonces, esta es otra cosa que es importante que se la lleven y es la lesión vascular relacionada con el patrón de fractura. Entonces, hay fracturas que indican o que hacen pensar que uno necesita un estudio adicional, por ejemplo, una angiotomografía para estudio de lesión vascular. Entonces, las de mayor riesgo, este es un estudio que se hizo en la Universidad de Wisconsin-Madison, y lo que se encontró es que la fractura que representa mayor riesgo es una dislocación o subluxación atlantoaxial, seguida de hemorragia subaracnoidea en el foramen magno, múltiples fracturas en la columna cervical, fracturas desplazadas del canal carotidio, fracturas desplazadas del foramen transverso, fracturas de cóndilos occipitales, las fracturas de C1, fracturas de la unión de la esfenoides con el temporal en la fosa craneal media, fracturas de la base del cráneo y fracturas del hueso temporal. Todas estas fracturas uno debería hacerles un estudio adicional, una angiotomografía para mirar que no haya lesión vascular subyacente. Entonces estos son dos ejemplos para poder demostrarles cómo se ven por lo menos dos de esas fracturas. Entonces esta es una fractura del temporal que afecta el canal carotidio en su aspecto más anterior, y esta es una fractura del foramen transverso de C4. Entonces cuando tengamos ese tipo de fracturas hay que hacer una angiotomografía. Ahora voy a discutir brevemente los síndromes herniarios. Entonces, para poder entender eso, uno tiene que saber cuáles son los repliegues, los pliegues durales. Entonces, está la hoz del cerebro que divide los dos hemisferios en derecho e izquierdo, y está la tienda del cerebelo que va a dividir los hemisferios cerebrales de los cerebelosos. Entonces, hace compartimiento supratentorial e infratentorial. Entonces, ¿cómo van los síndromes herniarios? Entonces, tenemos unas hernias extracraneales, que es cuando se rompe, cuando el cerebro protruye a través de un defecto de la calota. Las hernias subfalcinas son hernias donde el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo se desplazan por debajo de la hoz del cerebro hacia el lado contralateral. Aquí puede haber infartos de territorio de la arteria cerebral anterior. También hay hernias transtentoriales, es decir, que pasan por el techo del cerebelo, ¿sí?, del tentorio. Pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, y lo que ocurre aquí es que se hernia una porción del lóbulo temporal. También pueden ser centrales, y es cuando se desplaza todo. En estas en particular, en las centrales, está relacionada la hemorragia de Duret, que básicamente lo que sucede es que las arterias perforantes de la basilar se doblan y hacen isquemias hemorrágicas en el mesencéfalo.
y las hernias transtentoriales descendentes unilaterales están más relacionadas con infartos de la arteria cerebral posterior. También pueden ocurrir al contrario, o sea, no solamente hacia abajo del tentorio, sino hacia arriba del tentorio, y esto ocurre básicamente porque la fosa craneal posterior está muy llena, sea por sangre, porque hay mucho edema, y los hemisferios cerebelosos, el vermis, se pueden desplazar hacia arriba. Y también están las hernias de las amígdalas cerebelosas que ocurren por la misma causa, pero entonces van hacia abajo a través del foramen magno. Con esas hernias también se puede haber desplazamiento de la protuberancia del bulbo. Yo tengo ejemplos de eso, pero por tiempo no alcanzo, pero si alguien quiere en el break verlos, los podemos ver. Entonces, ¿cuándo hacer seguimiento? En un paciente que no se puede examinar, cuando hay deterioro clínico, cuando hay un sangrado con signos, por ejemplo, de resangrado, de aumento y que la colección vaya a aumentar en el tiempo, cuando hay una fractura con riesgo de lesión vascular como las que discutíamos, entonces acordarse de realizar angiotomografía dependiendo del caso y considerar la resonancia magnética cuando hay sospecha de lesión axonal difusa, como lo que decíamos, entonces esa discrepancia entre la presentación, entre por ejemplo, el puntaje de Glasgow y unas imágenes completamente negativas, y también cuando lo indique o cuando el contexto clínico lo indique, también en el contexto de sospecha de una embolía grasa. Entonces, para concluir, la tomografía definitivamente es la mejor modalidad para la valoración de trauma. No olvidar la lesión axonal difusa, la resonancia es más útil, y recordar que el abordaje siempre hacerlo en orden de afuera hacia adentro, entonces primero los tejidos blandos, luego las fracturas, las colecciones extraaxiales, valorar el parénquima, edema, los síndromes herniarios, y si hay sospecha de lesión vascular relacionada por fracturas de alto riesgo, realizar la angiotomografía. Estas son algunas de las referencias si alguien quiere consultarlas.